buenos días, República Dominicana. Bueno, es un buen momento este viernes para hacer una reflexión sobre el país que queremos. A propósito de el aniversario de la fundación de la República. Y es un buen momento para que los dominicanos, esparcidos por el mundo, los dominicanos que vivimos en el territorio dominicano, que decidimos permanecer y vivir, hacer nuestras vidas en nuestro territorio, en nuestro país, pensemos en el país que queremos, porque depende de nosotros, depende de nuestra determinación, de nuestra voluntad, como dependió de la voluntad de los fundadores de la República, la existencia de esa nación que nos da a nosotros la calidad de ciudadanos dominicanos. Y de nuestro comportamiento, de nuestro sentido colectivo, de nuestro apego al interés nacional, va a depender el futuro del país, va a depender nuestro reconocimiento. Es decir, el hombre tiene, la mujer, el ciudadano, el humano, tiene una serie de requerimientos para su plena para su vida plena, para vivir de manera digna, y uno de ellos es el reconocimiento. Cuando salimos de nuestro país y visitamos otros países, nuestro trato, el trato del ciudadano, depende mucho de dónde viene. Y yo he dicho, desde que estoy compartiendo con ustedes a través de esta plataforma, de este medio que es el más influyente entre los dominicanos, no solo los que viven en nuestro territorio, sino también a nivel internacional, que el mundo de hoy, a diferencia del mundo del siglo pasado o de los siglos anteriores, la valoración del ciudadano depende más de lo que sabe y de lo que tiene que del color que es. De lo que sabe y de lo que tiene que del color que es. Y cuando lo planteo, lo digo porque nosotros tenemos muchas discusiones estériles que nos retrasan, que nos llevan a perder tiempo de quizás razonar sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de la educación. Yo creo que lo que necesita nuestro país es ciudadanos que piensen en cuánto puedo hacer por el país, cuánto puedo hacer por mi República Dominicana, cuánto yo puedo hacer para que este país sea un país mejor. Y la gente que tiene mayor responsabilidad es la gente que le toca trabajar en el sector público, es la gente que le toca la función pública. No necesariamente las funciones encumbradas, que estoy de acuerdo con que nuestro país necesita una reestructuración del Estado, donde el Estado sea un ente que fomente la equidad, no la inequidad, no, o la iniquidad que cabe prácticamente cuando vemos cómo gente desde algunas posiciones del Estado de privilegio se puede enriquecer, mientras que la gran mayoría de los servidores públicos, los salarios no le permiten vivir de manera digna, y eso simplemente crea decepción en esos sectores. Y estoy hablando, por ejemplo, el maestro, el papel del maestro. En mi época, la de Julio, la de María Elena, los maestros eran siempre, y las maestras, personas que admirábamos, que respetábamos, que le teníamos ese cariño de prácticamente nuestros segundos padres. Y esto obedecía a que en ello veíamos nuestro medio para superarnos. Y yo creo que la educación debe ser el medio para superarse. Es el arma que tienen los pueblos para salir del atraso, para salir del caos. Es ese el papel que debe tener el maestro. Y ese llamado, por ejemplo, a nivel que ahorita hacía alguna referencia, yo creo que es un momento en el que la gente que tiene obligaciones de dar clase, de cooperar, pues vea que estamos enfrentando una situación global de extrema dificultad, y que desde el Ministerio de Educación creo que no, independientemente de que usted puede cuestionar todo lo que se ha hecho, pero se ha hecho un esfuerzo enorme por salvar el año escolar. Se ha hecho un esfuerzo enorme
por producir contenidos que puedan servirle a nuestros hijos para que no pierdan el pan de la enseñanza. Incluso contenidos que todos los que lo escuchamos, lo único que decimos es que eso tiene que quedarse, que tiene que prevalecer y que debe estar permanentemente, porque se ha convertido en un vehículo de educación para la gente que menos oportunidades tiene, que no tiene oportunidad de llegar. Ya usted hasta en la radio puede, a través de las plataformas digitales, pagando un paquetico en un celular, se puede hacer un plan de clase y desde alfabetizarse hasta superar cualquiera de los grados que están planteados. Y qué bueno que podamos exhibir eso desde la República Dominicana. Con respecto al tema eléctrico y al pacto eléctrico, estuve aquí cuando se firmó, conocía los detalles del pacto anterior, de lo que se estaba planteando, y era un tema que estaba pendiente. La Asociación de Industriales de Herrera en su momento era de los sectores que plantearon la no firma del pacto, algunos, y sabemos que estaba en un momento de efervescencia política. A mí lo de los pactos me gustan porque comprometen, y sobre todo que hemos visto todos los sectores políticos del país en el interés de firmar esos pactos. Sin embargo, cuando nos vamos a lo histórico de los pactos y a el seguimiento de los pactos, no necesariamente se le ha dado el seguimiento debido. Yo creo que más que el pacto se requiere de un compromiso. Y aquí no hemos hecho una culpa de procesos que le costaron a este país, a nuestro país, a la República Dominicana, un ojo de la cara, que en lugar de solucionar los problemas, lo que hicieron fue complicar los procesos, por ejemplo, como el proceso de privatización que se inició en el 98, un proceso en el que decimos, bueno, al frente del gobierno estaba el Partido de la Liberación Dominicana, pero al frente del Congreso estaba la oposición en ese momento. Y yo creo que estábamos dejándonos llevar por la corriente internacional de que todo el patrimonio público había que traspasarlo a mano privada. Y pusimos la carreta delante de los caballos. Privatizamos antes de crear las leyes que organizaran la posibilidad de que desde el Estado se pudiera regular lo que estábamos privatizando. La Superintendencia de Electricidad surgió mucho después de los procesos de privatización y de traspaso prácticamente del patrimonio público a agentes privados que prometieron traer recursos que nunca llegaron y solucionar problemas que jamás los resolvieron, y todavía estamos patinando en lo seco en el tema del sector eléctrico. En este momento vemos un gobierno que ha planteado la contratación de más de 800 kilos a gas, lo que todos sabemos que se puede construir de manera más rápida y que el sector privado está interesado en traerlo. Y el otro elemento es fomentar la energía limpia. Cuando estuve en estos días por Salina Baní, me encantó ver, y eso es algo que se viene haciendo desde los gobiernos anteriores, cómo se está trabajando en el tema de la energía eólica. Nosotros tenemos una posición de privilegio por la posición geográfica de nuestro territorio. Tenemos un pueblo trabajador, un pueblo que lo único que necesita es dirección y vocación de sacrificio de sus líderes, vocación de sacrificio, porque hemos invertido el concepto de a quién debemos llamar, a quién debemos elogiar y a quién debemos reconocer. No es a quien exhibe más sandeces ni espejismo, es a quien está dispuesto a hacer mayores aportes para que el país alcance niveles de desarrollo, que eso es lo que alcanza la valoración. De nuestro vecino Haití, uno de sus senadores compró una casa en Canadá en 4.7 millones de dólares hace menos de un mes. Y el señor es senador en Haití. En Israel no hay que comprar eso para que un israelí, donde quiera que va, tenga un reconocimiento. Y probablemente nosotros hemos ido a la baja. Bien. Hemos ido retrocediendo en el tema de los países que los dominicanos podemos accesar. Hoy podemos accesar a cerca de 50 países menos de lo que podíamos accesar hace 30 años.
los judíos que no lo querían en ninguna parte, que nosotros los recibimos allá, que estaban hundidos en el atraso, tenían mucho menos países que visitar que nosotros, lo mismo que los coreanos. Corea en el 65 estaba sometida a una guerra, a una división, una guerra intestina mucho peor que la nuestra. Un punto no tiene infraestructura industrial, Julio, ya voy a terminar. Ok. Corea del Sur es un modelo, ¿pero por qué? Porque esa población, ese pueblo se puso ¿para qué? Para formarse, para avanzar y para construir un futuro de todos a partir del futuro de cada uno, Julio. Bueno, señores, a propósito de que